El sol nacía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Para muchos, era un día común. Para otros, una nueva oportunidad. La vida, como una maratón, se extendía frente a cada ser humano, llena de retos, alegrías, caídas y victorias. En esa carrera de la existencia, no bastaba con correr rápido, ni con llegar primero. La verdadera meta estaba en descubrir el propósito divino que Dios había sembrado en cada corazón. Cada paso que damos es una decisión, cada respiración, un regalo. Y en medio del cansancio, del ruido y de los obstáculos, se esconde una verdad eterna. No corremos solos. Dios es el gran entrenador, la voz que anima, la mano que levanta y la fuerza que impulsa a seguir adelante cuando sentimos que ya no queda aliento. Pero para entenderlo, primero había que aprender a mirar la vida no como una carga, sino como una aventura espiritual, donde cada lágrima podía transformarse en semilla de amor y cada herida en testimonio de fe. Ese día, el narrador de nuestra historia levantó la vista al cielo y comprendió algo profundo. La maratón de la vida no se gana con la velocidad de los pies, sino con la constancia del alma. El camino de la maratón se extendía como un sendero polvoriento frente al corredor. Cada paso era una metáfora de las pruebas diarias, las facturas que pagar, los conflictos familiares, los sueños que parecían lejanos y los miedos que pesaban en el corazón. El cansancio aparecía pronto, y muchos se preguntaban, ¿por qué la vida es tan dura? ¿Por qué las pruebas parecen no tener fin? Pero fue allí donde una voz interior, suave y firme, como un susurro del cielo, recordó las palabras del Maestro: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. De repente, el corredor entendió que la maratón no era una carrera en soledad. En cada paso difícil, Dios caminaba a su lado, fortaleciendo sus rodillas débiles, renovando su fe y recordándole que incluso los obstáculos podían ser parte del entrenamiento espiritual, porque cada dificultad es un maestro disfrazado y cada tropiezo una oportunidad para levantarse más fuerte. El amor de Dios no elimina las pruebas, pero da la fuerza para superarlas. Al mirar alrededor, vio a otros corredores. Algunos caían, otros se levantaban, y otros aún seguían con firmeza. Entonces comprendió que la maratón de la vida también es una carrera de amor. Cuando ayudas a otro a seguir adelante, tú mismo avanzas más ligero. El corredor levantó la vista y notó algo distinto. No corría solo. A su alrededor había miles de almas avanzando, cada una con su historia, sus luchas y sus cargas. Algunos llevaban mochilas pesadas de culpa, otros cadenas invisibles de dolor, y algunos corrían casi sin fuerzas, sostenidos solo por la esperanza. Fue entonces cuando comprendió que el amor era la verdadera energía de la maratón. El amor no solo te impulsa a seguir, sino que te invita a mirar al que corre a tu lado y tenderle la mano. De pronto, un anciano tropezó y cayó al suelo. Muchos pasaron sin detenerse, enfocados en su propia meta. Pero el corredor, recordando que el verdadero ganador es quien termina la carrera con el corazón intacto, se inclinó, lo levantó y compartió un poco de su agua. El anciano sonrió y susurró: «Gracias, hijo. Tu amor es la fuerza de Dios en acción». En ese instante, comprendió que en la maratón de la vida, la grandeza no se mide en kilómetros recorridos ni en trofeos obtenidos, sino en la capacidad de amar, servir y levantar al caído. Porque Dios mismo nos enseñó que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7. El corredor entendió que no estaba en la carrera para competir, sino para acompañar y compartir. El corredor seguía avanzando, pero pronto se dio cuenta de algo importante. No bastaba con correr, también debía correr en la dirección correcta. Había muchos caminos que se abrían en el horizonte, y algunos parecían más fáciles, más cortos, más atractivos, pero no todos llevaban a la meta verdadera. Fue entonces cuando recordó que la espiritualidad es como una brújula del alma. Sin ella, uno puede correr con toda la fuerza, pero terminar en el lugar equivocado. Un cartel apareció en el sendero con una frase grabada: «Tus palabras son lámpara a mis pies y luz en mi camino». Salmo 119, 105.
El corredor entendió. La palabra de Dios era esa brújula, esa lámpara que lo mantenía en la senda justa, aun cuando la oscuridad parecía cubrir el camino. En ese tramo, la tentación lo acechó. Algunos corredores tomaron atajos, caminos amplios, llenos de diversión aparente, donde la meta parecía estar más cerca. Pero la brújula espiritual lo sostuvo, recordándole que no todo lo que brilla es oro, y no todo camino fácil es verdadero. Mientras avanzaba, el viento sopló fuerte y sus pasos se hicieron más pesados. Fue allí donde comprendió que la espiritualidad no era solo dirección, sino también fuerza interior para resistir la tormenta. Y con cada paso que daba, sentía más claramente que la maratón de la vida no era una carrera para ganar un premio terrenal, sino una jornada para alcanzar la corona eterna que Dios promete a quienes perseveran. El camino se volvió más empinado, y el corredor comenzó a sentir el peso del pasado sobre sus hombros. Cada recuerdo doloroso, cada error, cada palabra que había dicho sin pensar, se convertía en una piedra que dificultaba su avance. A medida que subía, escuchó una voz interior que le susurró: «¿Cómo puedes correr libre si aún llevas cadenas en el corazón?». Era el perdón quien hablaba, esa virtud que muchos evitan pero que tiene el poder de liberar el alma. El corredor se detuvo, recordó rostros, heridas antiguas, momentos en los que fue herido, y también cuando él mismo hirió. Su respiración se agitó, no por el cansancio físico, sino por la carga emocional. De repente, el cielo comenzó a nublarse, y una suave lluvia cayó sobre él, como si el cielo llorara con él. En medio de esas gotas, una frase resonó en su mente: «Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará a ti». Mateo 6:15. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia, y con cada lágrima, una piedra caía de su mochila invisible. Su paso se volvió más ligero, su mirada más clara. El perdón no solo sanaba el alma, sino que le devolvía la fuerza para seguir corriendo. Cuando levantó la vista, vio a lo lejos un arco brillante que cruzaba el cielo, un arco iris que parecía un símbolo de esperanza. El corredor sonrió. Comprendió que el perdón no era debilidad, sino la victoria más grande del corazón. El aire era más liviano después del perdón. El corredor sentía que su alma respiraba diferente, como si el peso invisible que lo detenía hubiera sido reemplazado por una paz que no venía del mundo, sino del cielo. Pero el camino seguía. La senda ahora se cubría de neblina, y por primera vez no podía ver más allá de unos pocos pasos. La duda intentó colarse en su mente. ¿Y si me pierdo? ¿Y si no llego a la meta? Entonces, desde lo profundo de su corazón, una voz serena respondió: «No necesitas ver todo el camino, solo confía en mí». Era la voz de Dios. No era un trueno ni un rugido, sino un susurro lleno de amor. El corredor detuvo su paso y miró al cielo. «¿Eres tú, Señor?», preguntó, conmovido. «Sí», respondió la voz. «He estado contigo en cada paso. Cuando caíste, yo te levanté. Cuando lloraste, yo conté tus lágrimas. Cuando pensaste rendirte, fui yo quien te dio fuerza». El corredor se arrodilló en medio del sendero y dejó que sus lágrimas cayeran sobre la tierra. Entonces: «¿Qué debo hacer, Señor?», susurró. «Solo confía», dijo la voz, «porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve». Hebreos 11:1. Con esas palabras, el corredor se levantó. La neblina seguía allí, pero su corazón brillaba con una luz que ningún obstáculo podía apagar. Ya no corría por impulso humano, sino por una fuerza divina que lo empujaba hacia adelante: la fe. Y mientras avanzaba, cada paso se convertía en una declaración: «No camino por vista, camino por fe». El amanecer comenzaba a despuntar entre la neblina, pero el corredor seguía sin ver el final del camino. Las piernas le dolían, el aire se volvía espeso, y su corazón latía con fuerza, no solo por el cansancio, sino por la incertidumbre. «Señor, confío en ti, pero ¿por qué parece que nada cambia?», susurró mientras caminaba con la mirada al suelo. El silencio fue su única respuesta por un momento, hasta que, de repente, un sonido sutil rompió la quietud. El canto de un ave, tan suave y puro, que parecía venir del cielo mismo. El corredor levantó la vista y vio un pequeño gorrión posado en una rama seca, cantando con alegría:
sin importar que el entorno fuera gris y frío. Entonces comprendió. Si este pequeño puede cantar en medio de la niebla, ¿por qué no puedo yo seguir adelante con fe? Pensó. Sonrió por primera vez en horas. En ese instante, una brisa cálida acarició su rostro, y dentro de él nació una certeza. Dios no lo había abandonado. Simplemente lo estaba enseñando a confiar sin condiciones. Pero justo cuando volvió a correr, el terreno cambió. Las piedras eran más filosas, los pasos más duros, y el horizonte parecía desaparecer. El dolor se hacía más fuerte con cada zancada. «¿Por qué, Señor?», gritó al cielo. «Dijiste que confiara, pero esto duele». Y fue entonces cuando el suelo se abrió bajo sus pies. No cayó del todo, pero una de sus piernas quedó atrapada entre las rocas. El dolor fue intenso, pero el miedo fue aún mayor. Mientras luchaba por liberarse, recordó las palabras de la voz. «Cuando no veas el camino, sigue creyendo. Yo soy tu fuerza». Entonces, con lágrimas mezcladas de dolor y esperanza, el corredor cerró los ojos y oró. «No entiendo lo que haces, Dios, pero confío. Si esto es parte del proceso, dame fuerzas para seguir». Y en ese momento, como si el cielo escuchara su súplica, una mano fuerte se extendió desde lo alto del sendero. Era un anciano viajero que lo miraba con compasión. «No estás solo, hijo. Ningún corredor de la fe lo está», dijo el hombre, mientras lo ayudaba a levantarse. El corredor, confundido pero agradecido, sonrió. No sabía quién era aquel anciano, pero algo en su mirada reflejaba un brillo divino. Página 8 de 50. El anciano se presentó con voz serena, pero llena de autoridad espiritual. «Me llaman el sabio del camino», dijo. «No porque lo sepa todo, sino porque aprendí a escuchar cuando Dios habla en el silencio». El corredor lo miró, todavía recuperando el aliento. «¿Y tú también corres esta carrera?», preguntó con curiosidad. El sabio sonrió, mostrando arrugas que contaban historias de muchas batallas. «La corrí durante muchos años, y aún la sigo corriendo en mi corazón. Pero aprendí que la meta no siempre está al final del camino. A veces está en cada paso que damos con fe». El corredor bajó la mirada. «He querido rendirme tantas veces. Me he sentido solo, invisible. A veces pienso que Dios se olvidó de mí». El sabio se acercó, colocó una mano sobre su hombro y dijo con ternura: «Dios no se olvida de nadie, hijo. Tú no corres para ser visto por los hombres, sino para ser moldeado por el Creador. Él no te premia por llegar primero, sino por no detenerte, aunque duela». Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón del corredor. Sintió que cada herida, cada caída y cada lágrima tenían un propósito. El sabio continuó: «El dolor no es tu enemigo, es el cincel que da forma al alma. Si lo rechazas, no conocerás tu verdadera fuerza, pero si lo abrazas con fe, verás que de cada herida brota una enseñanza divina». El corredor asintió lentamente. «¿Y qué hago ahora? Siento que el camino se ha vuelto demasiado pesado». El sabio levantó su bastón y apuntó hacia la distancia. «Mira bien, no corras solo por llegar al final. Corre por amar el proceso, por descubrir a Dios en lo pequeño, en el aire que respiras, en el paso que das, en la esperanza que no se apaga». El corredor respiró profundo. En su interior, algo había cambiado. Ya no corría solo por llegar, ahora corría por propósito. El sabio sonrió satisfecho. «Cuando el corazón entiende esto», dijo, «el cielo comienza a correr contigo». Y, sin que el joven se diera cuenta, una luz dorada empezó a envolverlos. Era suave, cálida, y parecía venir del propio aire. El sabio miró hacia el horizonte. «Debo irme, hijo. El resto del camino lo harás tú. Pero recuerda, cuando la oscuridad te visite, no busques la salida. Busca a Dios en medio de ella». Y al parpadear, el corredor se dio cuenta de que el sabio había desaparecido. Solo quedaba el bastón, apoyado en una roca, brillando tenuemente. El corredor volvió a tomar el bastón que el sabio había dejado. Era ligero, pero al tocarlo, sintió una energía distinta, como si el aire respirara fe. El sendero se alargaba frente a él, y el cielo, que antes estaba despejado, comenzó a cubrirse con nubes grises. Un viento helado sopló entre los árboles. Las hojas danzaban como advertencia, y un trueno retumbó a lo lejos. ¿Otra tormenta?
susurró el corredor, justo cuando empezaba a entender el propósito. Pero recordó las palabras del sabio: cuando la oscuridad te visite, no busques la salida. Busca a Dios en medio de ella. Así que no corrió, no huyó. Se quedó quieto, respirando, mirando al cielo cargado de tormenta. El primer rayo cayó, y la lluvia comenzó a caer con furia. Cada gota era fría como el miedo. El suelo se volvió barro, sus pies se hundían, sus fuerzas parecían desvanecerse, pero en lo profundo de su corazón algo resistía. Mientras el relámpago iluminaba su rostro empapado, levantó los brazos al cielo y gritó: «Si esta es mi prueba, no la esquivaré. Muéstrame, Dios, lo que debo aprender». Y entonces algo cambió. El ruido de la tormenta se volvió más lejano. Entre el rugir del trueno, el corredor escuchó una voz, suave, profunda, llena de amor. «Hijo mío, no te detengas. No te envío tormentas para destruirte, sino para que aprendas a volar con las alas que no sabías que tenías». El corredor cerró los ojos. Por un instante, el miedo se disipó. Sintió que sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas que sanaban. La tormenta rugía, pero dentro de él reinaba la paz. Avanzó paso a paso, con los pies hundidos en el barro, pero con el espíritu más liviano que nunca. Cuando la lluvia comenzó a cesar, el sol rompió las nubes, bañando el sendero con luz dorada. El barro que antes lo frenaba, ahora reflejaba el cielo. Cada paso dejaba una huella brillante, como si Dios mismo caminara junto a él. Miró hacia atrás y sonrió. No era una tormenta, era una lección. Y con una nueva fuerza, el corredor continuó su maratón espiritual. Ya no temía las tempestades. Las veía como parte del entrenamiento divino. El sol, recién nacido tras la tormenta, acariciaba el rostro del corredor. Sus pasos, aunque cansados, eran firmes. Había sobrevivido a la lluvia y algo dentro de él brillaba con más fuerza que antes. Mientras avanzaba, el camino comenzó a llenarse de voces. A lo lejos, divisó a otros caminantes. Algunos cojeaban, otros se detenían una y otra vez, y varios estaban sentados al borde del sendero, mirando al suelo con la mirada perdida. El corredor se acercó al primero, un joven con el rostro cubierto de polvo. «¿Por qué te detuviste?», preguntó amablemente. El muchacho suspiró. «He corrido mucho, pero no veo resultados. Oro, pero no siento a Dios. Quizás Él ya no me escucha». El corredor lo miró con ternura y le dijo: «Cuando corres y no ves la meta, no significa que no exista. A veces, Dios calla, no porque se haya ido, sino porque quiere que aprendas a confiar incluso en su silencio». El joven levantó la vista, y una chispa de esperanza volvió a encenderse en sus ojos. Más adelante, encontró a una mujer arrodillada junto a una piedra, llorando. «He perdido tanto», dijo ella entre sollozos. «No tengo fuerza ni fe». El corredor se agachó, tomó sus manos y le dijo: «Tus lágrimas no son debilidad, son el idioma con el que tu alma le habla a Dios. No estás sola. Él transforma el llanto en semilla, y esa semilla pronto florecerá». La mujer sonrió, entre lágrimas. El viento sopló suave, como confirmando aquellas palabras. Unos pasos después, se encontró con un anciano que observaba el horizonte. «Yo sigo creyendo», dijo el hombre, «pero mi cuerpo ya no me responde». El corredor lo miró con respeto. «Tu fe ya ha corrido más que tus piernas. Tal vez Dios te ha llamado a inspirar, no a avanzar. Tus palabras son el relevo que otros necesitan». El anciano asintió, con una sonrisa de paz. Mientras el corredor seguía su camino, comprendió que su carrera no era solo por llegar, era para levantar a quienes se habían quedado atrás. Cada conversación, cada mirada, era una chispa divina encendiendo corazones apagados. Y cuando volvió la vista atrás, vio algo hermoso. Aquellos que antes estaban detenidos, ahora caminaban. Los que lloraban, sonreían. Los que dudaban, oraban. Y en medio de todos el viento soplaba con un murmullo sagrado. «No corres solo, corres por todos». El corredor llegó al pie de una colina imponente. El sendero, que hasta entonces había sido recto y amable, ahora se elevaba hacia el cielo como una gran prueba. El aire se volvió más pesado y el sol golpeaba con fuerza. A cada paso,
El suelo parecía susurrar una palabra distinta. Orgullo. Era la colina del orgullo, el monte donde muchos se detenían creyendo que podían subir solos. El corredor respiró hondo y empezó el ascenso. Al principio su paso era fuerte y decidido, pero pronto sintió el cansancio. El eco de su respiración se mezclaba con pensamientos que lo asaltaban sin aviso. ¿Para qué seguir? Ya has ayudado a otros, ya hiciste suficiente. Mira lo que has logrado. ¿No crees que es mérito tuyo? El corredor apretó los puños. Sabía que esas voces no venían de Dios. Miró al cielo y murmuró: Señor, si mi corazón se llena de orgullo, vacíalo. Si creo que puedo sin ti, recuérdame que sin ti no soy nada. Entonces el viento sopló, y las nubes se abrieron un instante. Un rayo de luz bañó el camino, y en su mente resonó una frase suave, pero firme. La verdadera grandeza no está en subir más alto, sino en arrodillarse más profundo. Con esas palabras, el corredor cayó de rodillas, no por debilidad, sino por humildad. Allí, en medio del polvo, comprendió que la cima no se alcanzaba con fuerza física, sino con un corazón rendido a Dios. Cuando volvió a levantarse, el camino parecía más liviano. El orgullo había quedado atrás, y en su lugar floreció la gratitud. Y al llegar a la cima, no vio un trofeo, ni un público aplaudiendo. Solo un árbol solitario, firme, con raíces profundas. Debajo del árbol, una inscripción tallada en la piedra decía: El alma que se humilla ante Dios nunca caerá ante los hombres. El corredor sonrió. Ahora entendía que esa colina no fue una barrera, sino un espejo, un reflejo de sí mismo, y de cuánto aún debía aprender. El corredor comenzó el descenso de la colina. El aire era más frío, y la luz del sol se filtraba débil entre nubes grises. El silencio del valle lo envolvió como un manto pesado, tan denso que hasta el canto de los pájaros se desvaneció. Mientras avanzaba, una bruma espesa empezó a formarse frente a él. De la niebla surgieron dos figuras, una, oscura y de mirada vacía, la otra, temblorosa y cambiante como un reflejo en el agua. La primera habló con voz grave, como un trueno lejano. Soy la duda. Te he seguido desde que empezaste tu carrera. ¿Aún crees que Dios escucha tus oraciones? Mírate, solo, cansado, sin respuestas. La segunda figura titubeó, y su voz tembló como una hoja en el viento. Y yo soy el miedo. Cada vez que das un paso yo tiemblo dentro de ti. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si no llegas al final? El corredor se detuvo. Por un momento, su corazón dudó. Recordó las veces que había pedido ayuda y el silencio fue su única respuesta. Recordó noches enteras de oración sin consuelo. El miedo dio un paso al frente y susurró: Ríndete. Nadie te culpa por descansar. Nadie te espera al final. Pero entonces, el corredor miró hacia su pecho. A través del sudor y el polvo, su corazón latía con fuerza. Y en ese latido encontró una voz, no externa, sino interna, profunda. No caminas solo. Yo soy tu aliento en cada paso. De repente la niebla comenzó a disiparse. El miedo se desvaneció como humo, y la duda retrocedió gritando: Esto no termina aquí. Volveré cuando estés débil. El corredor, respirando con firmeza, respondió en voz alta: Y yo volveré a recordarte que mi fe no depende de lo que veo, sino de en quién creo. El eco de su declaración resonó en todo el valle. Las sombras huyeron, y en medio del silencio, una flor solitaria brotó entre las piedras, símbolo de fe que florece aún en los terrenos más duros. Con una sonrisa serena, el corredor continuó su marcha. Sabía que el camino seguiría siendo largo, pero ahora su corazón tenía algo que ni la duda ni el miedo podían quitarle: confianza. El corredor llegó al pie de una colina imponente. El sendero, que hasta entonces había sido recto y amable, ahora se elevaba hacia el cielo como una gran prueba. El aire se volvió más pesado y el sol golpeaba con fuerza. A cada paso, el suelo parecía susurrar una palabra distinta: orgullo. Era la colina del orgullo, el monte donde muchos se detenían creyendo que podían subir solos. El corredor respiró hondo y empezó el ascenso. Al principio su paso era fuerte y decidido, pero pronto sintió el cansancio. El eco de su respiración se mezclaba con pensamientos que lo asaltaban sin aviso. ¿Para qué seguir?
Ya has ayudado a otros, ya hiciste suficiente. Mira lo que has logrado. ¿No crees que es mérito tuyo? El corredor apretó los puños. Sabía que esas voces no venían de Dios. Miró al cielo y murmuró: Señor, si mi corazón se llena de orgullo, vacíalo. Si creo que puedo sin ti, recuérdame que sin ti no soy nada. Entonces el viento sopló, y las nubes se abrieron un instante. Un rayo de luz bañó el camino, y en su mente resonó una frase suave, pero firme. La verdadera grandeza no está en subir más alto, sino en arrodillarse más profundo. Con esas palabras, el corredor cayó de rodillas, no por debilidad, sino por humildad. Allí, en medio del polvo, comprendió que la cima no se alcanzaba con fuerza física, sino con un corazón rendido a Dios. Cuando volvió a levantarse, el camino parecía más liviano. El orgullo había quedado atrás, y en su lugar floreció la gratitud. Y al llegar a la cima, no vio un trofeo, ni un público aplaudiendo. Solo un árbol solitario, firme, con raíces profundas. Debajo del árbol, una inscripción tallada en la piedra decía: El alma que se humilla ante Dios nunca caerá ante los hombres. El corredor sonrió. Ahora entendía que esa colina no fue una barrera, sino un espejo, un reflejo de sí mismo, y de cuánto aún debía aprender. El corredor comenzó el descenso de la colina. El aire era más frío, y la luz del sol se filtraba débil entre nubes grises. El silencio del valle lo envolvió como un manto pesado, tan denso que hasta el canto de los pájaros se desvaneció. Mientras avanzaba, una bruma espesa empezó a formarse frente a él. De la niebla surgieron dos figuras, una, oscura y de mirada vacía, la otra, temblorosa y cambiante como un reflejo en el agua. La primera habló con voz grave, como un trueno lejano. Soy la duda. Te he seguido desde que empezaste tu carrera. ¿Aún crees que Dios escucha tus oraciones? Mírate, solo, cansado, sin respuestas. La segunda figura titubeó, y su voz tembló como una hoja en el viento. Y yo soy el miedo. Cada vez que das un paso yo tiemblo dentro de ti. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si no llegas al final? El corredor se detuvo. Por un momento, su corazón dudó. Recordó las veces que había pedido ayuda y el silencio fue su única respuesta. Recordó noches enteras de oración sin consuelo. El miedo dio un paso al frente y susurró: Ríndete. Nadie te culpa por descansar. Nadie te espera al final. Pero entonces, el corredor miró hacia su pecho. A través del sudor y el polvo, su corazón latía con fuerza. Y en ese latido encontró una voz, no externa, sino interna, profunda. No caminas solo. Yo soy tu aliento en cada paso. De repente la niebla comenzó a disiparse. El miedo se desvaneció como humo, y la duda retrocedió gritando: Esto no termina aquí. Volveré cuando estés débil. El corredor, respirando con firmeza, respondió en voz alta: Y yo volveré a recordarte que mi fe no depende de lo que veo, sino de en quién creo. El eco de su declaración resonó en todo el valle. Las sombras huyeron, y en medio del silencio, una flor solitaria brotó entre las piedras, símbolo de fe que florece aún en los terrenos más duros. Con una sonrisa serena, el corredor continuó su marcha. Sabía que el camino seguiría siendo largo, pero ahora su corazón tenía algo que ni la duda ni el miedo podían quitarle: confianza. El corredor salió del bosque y, al descender la última colina, divisó una aldea. No había ruido de juegos, ni risas de niños. Las casas estaban limpias pero frías. Las calles, ordenadas pero silenciosas. Parecía que los habitantes habían olvidado cómo sentir esperanza. Mientras avanzaba, vio a un hombre sentado en el umbral de su casa, con la mirada perdida. «Buenos días», dijo el corredor con voz amable. El hombre apenas levantó la mirada y murmuró: «Dios, hace mucho que no lo siento». El corredor entendió de inmediato. Esta aldea no estaba vacía de personas, sino de fe viva, de entusiasmo, de amor que inspirara. Y recordó las enseñanzas del sabio del camino y del río. La fe no solo se vive, también se comparte. Se acercó a una mujer cargando leña. «No estás sola», le dijo. «Dios está contigo, incluso cuando no lo ves. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede encender una luz en alguien que lo necesita». La mujer levantó la vista y vio algo en sus ojos.
una chispa de verdad, de esperanza. Por primera vez en días, sonrió. El corredor comenzó a caminar por las calles de la aldea, tocando puertas, hablando, escuchando. Un niño tímido se acercó y preguntó: «¿Quién eres?» «Soy solo alguien que también busca caminar con Dios», respondió. «Pero he aprendido que la fe no se guarda para uno mismo. Se comparte, se da, se vive entre todos». El niño lo miró con curiosidad, y juntos ayudaron a una anciana a levantar un saco de trigo. El corredor enseñó a una madre cómo animar a sus hijos a cantar mientras barrían el polvo de la casa. Y mientras la aldea comenzaba a moverse nuevamente, algo increíble ocurrió. El aire se llenó de risas, de pasos apresurados, de miradas que buscaban a Dios en lo cotidiano. El corredor comprendió que su carrera no era solo personal. Cada acción, cada palabra de fe, era una semilla que florecía en otros. Y en ese momento, recordó las palabras del sabio: «No corres solo, corres por todos». La aldea despertaba de su letargo espiritual, y el corazón del corredor se llenó de gratitud. Sabía que había mucho más camino por recorrer, pero también entendía que donde hay corazón abierto, Dios obra milagros visibles e invisibles. Después de dejar atrás la aldea, el corredor divisó una montaña imponente al horizonte. Su cumbre se perdía entre nubes grises y brillaba con un aura de desafío. Era la montaña del sacrificio, un lugar donde cada paso requeriría decisión, fuerza y corazón. Mientras se acercaba, escuchó un grito lejano. «¡Ayuda!», clamaba una voz desde la mitad de la ladera. Al mirar hacia arriba, vio a un joven atrapado en un saliente rocoso, con las manos sangrando y la mirada llena de miedo. El corredor sintió un dilema. Si lo ayudo, podría retrasarme y no alcanzar mi meta personal hoy. Pero las palabras del sabio y del río resonaron en su corazón. La verdadera fe se demuestra cuando amas y sirves incluso a costa de ti mismo. Sin dudarlo, comenzó a escalar la montaña, sorteando rocas y riscos peligrosos. El viento golpeaba con fuerza, como intentando disuadirlo. Cada músculo ardía, cada respiración era un esfuerzo. Cuando finalmente alcanzó al joven, lo sostuvo con firmeza. «No temas, te sacaré de aquí», dijo con voz tranquila. Juntos descendieron, paso a paso, y el joven pudo tocar tierra firme. El joven lo miró con gratitud infinita. «Nunca pensé que alguien vendría por mí», dijo con voz temblorosa. «Dios siempre envía ayuda», respondió el corredor, «pero a veces esa ayuda llega a través de ti». Al bajar, el corredor comprendió algo profundo. El sacrificio no es solo renunciar a lo propio, sino convertir el camino de otros en parte de tu maratón espiritual. Al mirar la montaña detrás de él, ya no parecía un obstáculo, sino un maestro. Cada piedra, cada risco, cada esfuerzo compartido había enseñado más que cualquier distancia recorrida. El sol comenzaba a ponerse, pintando la montaña con tonos dorados y naranjas. El corredor respiró hondo. Sabía que su fe, fortalecida por cada prueba y cada acto de amor, lo estaba transformando de corredor a guía, de viajero a maestro. Al final de la montaña, el corredor se adentró en un desierto silencioso. El cielo se oscureció con rapidez, y la noche cayó como un manto profundo. El frío cortaba la piel, y la arena crujía bajo sus pies cansados. La soledad lo envolvía. Cada sombra parecía doblarse, y el viento traía susurros que ponían a prueba su corazón. «Estás perdido. Nadie te guía. ¿Por qué sigues?». El corredor cerró los ojos y respiró hondo. Recordó cada enseñanza. El río, la aldea, la montaña. Recordó que la fe no es un camino sin oscuridad, sino caminar en medio de la oscuridad confiando en la luz que no ves. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo. «Señor», susurró, «dame claridad, dame dirección». Un brillo tenue apareció en la arena delante de él. No era una linterna ni fuego, era luz de esperanza, que parecía crecer con cada paso que él daba confiando. Mientras avanzaba, escuchó un murmullo cálido. «Cuando la noche parece eterna, recuerda que yo soy tu luz y tu guía. No estás solo, incluso cuando no ves el camino». El corredor siguió la luz, y con cada paso sintió cómo su alma se aligeraba. El frío parecía menos intenso, el silencio menos pesado.
Cada estrella sobre su cabeza le recordaba que la eternidad de Dios es más grande que cualquier miedo pasajero. A mitad del desierto, se detuvo y tocó la arena. Sintió que cada grano era un testimonio, de paciencia, de fe, de esperanza. La noche seguía oscura, pero su corazón brillaba. No necesitaba ver el final del desierto. Solo necesitaba confiar en que cada paso guiado por Dios lo acercaba a su propósito. Y así, mientras el viento cantaba entre las dunas, el corredor comprendió: el desierto no es castigo, es lugar de encuentro, de reflexión y de fortalecimiento espiritual. Después de horas de caminar por la fría y silenciosa arena del desierto, el corredor comenzó a sentir que sus fuerzas flaqueaban, sus pies dolían, su cuerpo pedía descanso, y su mente oscilaba entre la duda y la esperanza. De repente, vio un resplandor al horizonte. No era el sol, ni una estrella. Era algo distinto, cálido y tranquilizador. Al acercarse, descubrió un oasis escondido entre dunas doradas. Agua cristalina, árboles verdes y flores que parecían susurrar palabras de aliento. El corredor se arrodilló junto al agua y bebió profundamente. Cada sorbo parecía limpiar el cansancio y renovar su espíritu. Se recostó bajo la sombra de un árbol y cerró los ojos, sintiendo cómo cada músculo se relajaba y su corazón encontraba paz. Una voz suave, como el murmullo del agua, resonó en su alma. Hijo mío, cada paso que das en la oscuridad tiene un propósito. Cada prueba, cada lágrima, cada acto de fe, los guardo y los uso para prepararte. Este oasis es un regalo, pero la verdadera fuente de fuerza vive dentro de ti. El corredor abrió los ojos y vio reflejada en la superficie del agua su propia imagen. Un hombre cansado, pero con el corazón lleno de luz. Comprendió que el oasis no solo era un lugar físico, sino una señal de que la esperanza y la fe siempre encuentran un camino para renovarse. Mientras descansaba, recordó a todos los que había encontrado en su camino: los jóvenes, la mujer que lloraba, el anciano, la aldea, los árboles del bosque. Cada historia, cada acto de fe, lo había llevado hasta este punto, preparándolo para el tramo final del maratón. Al ponerse de pie, con los pies descalzos sobre la arena fresca del oasis, respiró profundo y sonrió. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que Dios nunca lo abandonaría, y que la fuerza que había encontrado allí lo acompañaría hasta la meta. El corredor dejó atrás el oasis, con el corazón renovado y la mente clara. El sol comenzaba a elevarse lentamente, dorando el horizonte y marcando el inicio del tramo final de su maratón. El camino frente a él ya no era un desierto, ni una montaña, ni un bosque. Era un sendero que unía todos los aprendizajes de su viaje. Cada paso era un recuerdo, cada respiración un acto de fe. Recordó a los que ayudó, el joven atrapado en la montaña, la aldea que despertaba, los árboles que susurraban historias de esperanza. Recordó las lecciones del río, del desierto y de la paciencia. Cada experiencia lo había transformado, y ahora comprendía que el maratón no era solo llegar, sino crecer, mientras se camina. El viento soplaba suavemente, como celebrando su esfuerzo, y aunque sus piernas estaban cansadas, su corazón estaba ligero. No caminaba por fama, ni por orgullo, ni por recompensa. Caminaba porque la fe, el amor y la compasión lo habían convertido en un faro para otros. En la distancia, vio la meta. No había grandes arcos ni multitudes, solo un punto luminoso en la colina, como una señal de esperanza y cumplimiento. Antes de dar el último paso, cerró los ojos y levantó las manos. Gracias, Señor, por cada prueba, cada enseñanza, cada ser que pusiste en mi camino. Gracias por enseñarme que la fuerza verdadera no está en correr más rápido, sino en amar, servir y confiar. Y entonces dio el paso final. No era solo la meta de su maratón físico, sino la culminación de un viaje espiritual, la integración de todo lo aprendido, vivido y compartido. El sol brillaba más fuerte, el aire olía a vida, y el corazón del corredor latía con alegría y gratitud. Sabía que el maratón no terminaba allí, porque ahora su misión era llevar luz a otros, recordando que cada paso de fe puede transformar vidas.
El corredor se detuvo en la cima de la colina donde estaba la meta. Miró atrás y vio todo el camino recorrido: los ríos, las montañas, los bosques, el desierto y la aldea. Cada paso, cada caída, cada ayuda dada y recibida formaba un mosaico de experiencias y enseñanzas. Comprendió que el maratón no era solo correr para llegar, sino crecer mientras se camina, amar mientras se lucha y confiar mientras se enfrenta la incertidumbre. Cerró los ojos y susurró: Señor, gracias por cada momento, por cada prueba y por cada vida que cruzó mi camino. Que mi carrera siempre sea un reflejo de tu amor y tu luz. Abrió los ojos y sonrió, porque entendió que la verdadera victoria no está en la meta visible, sino en el corazón transformado por la fe, la perseverancia y el amor. Y ahora, querido amigo que lees esta historia, si este viaje te ha inspirado, te ha hecho reflexionar o te ha recordado la importancia de la fe, el amor y la esperanza, quiero invitarte a algo. Sigue este canal para más historias que fortalecen el alma. Dale me gusta a este video si te tocó el corazón. Comenta abajo qué historia te gustaría que contemos la próxima vez, porque cada uno de ustedes forma parte de este maratón espiritual. Recuerda siempre, Dios camina contigo en cada paso, y tu fe puede ser luz para muchos. No es solo correr, es vivir con propósito, amar sin medida y confiar sin reservas. El sol se elevaba sobre la colina, iluminando el camino, y en ese brillo, el corredor supo que su viaje apenas comenzaba.